¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un video de numismática para todos. Soy su amigo Yayo Dos Diamantes y efectivamente, como pudieron ver en la miniatura de este video, esa moneda de 5 pesos tiene un valor bastante bueno. Y bueno, si quieres saber más acerca de esta moneda, te invito a que te quedes a ver este video, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Así es amigos, esa moneda que están viendo ahí en pantalla es una moneda con error que, como pudieron ver en la miniatura, pues se vende en esta cantidad. Entonces realmente es una moneda, por el error que presenta, cotizada y bastante valiosa. Es una moneda de 5 pesos del año 2010, según la información que tenemos. Del lado izquierdo vemos el anverso normal, que es el anverso donde viene el águila, donde viene la leyenda o el texto Estados Unidos Mexicanos y este tipo de cuestiones. Y del lado derecho vemos el, en teoría, reverso, que normalmente los reversos de las monedas es aquí en México, es donde viene o la denominación o el motivo o el personaje o algún otro dato, como la seca, el símbolo de pesos, este tipo de cuestiones. Ese es el reverso, es la parte de atrás. Yo, antes de meterme en este tema de la numismática, yo pensaba que era al revés. Donde estaba el águila era el reverso, la parte de atrás de la moneda, y donde venía la denominación era la parte de adelante, pero resulta que no. Donde está el águila es el anverso, es la parte de adelante, y donde está la denominación es el reverso, la parte de atrás. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay gente que ve estos videos que es nueva en este tema de numismática. Entonces, bueno, hay que hacer la aclaración. Entonces, del lado izquierdo vemos el anverso normal y del lado derecho vemos el que en teoría tendría que ser el reverso. Pero, oh sorpresa, vemos el águila también acuñada de este lado del reverso. Es una moneda que está certificada, como lo están viendo ahí en pantalla. Es una moneda que inclusive ahí lo dice, vienen dos anversos. Entonces es una moneda que, por este grave error, inclusive hay monedas, por ejemplo, de Estados Unidos que también tienen este problema, que en algunas, digamos que tienen acuñado lo mismo por ambos lados. Entonces no es un problema, disculpen ustedes, es un error. Entonces esta moneda mexicana se está vendiendo, como lo pudieron ver en la miniatura, en 100,200 pesos, simplemente por este error. Y por eso es que los invito en cada video a que revisen su cambio, que vean las monedas. A lo mejor les dieron unas del 2021 de 5 pesos, pues compárenlas entre ellas, vean si hay algún error, si hay diferencia en los textos, en las letras, en los símbolos de pesos, en la denominación. Igual y por ahí pueden encontrar algún detallito que sea relevante. Recuerden que mientras más rara es la pieza, pues llega a adquirir en el mercado un valor mejor. Recuerden que esto de la numismática es oferta y demanda. Entonces, esta moneda es única, solamente existe esa y está valuada en 100,200 pesos. Así es que, bueno, pues ya lo saben, esta moneda tiene dos anversos en ambos lados, o dos águilas en ambos lados, lo cual hace esta moneda bastante valiosa. Por otro lado, ¿qué tal? Ya pudieron conseguir su nuevo billete de 20 pesos. Recordarles que es un billete conmemorativo que sí, efectivamente va a entrar en circulación, o que ya se puso en circulación el viernes pasado, pero no va a sustituir al billete de 20 pesos azul. Es importante hacerles la aclaración porque muchos están diciendo que es el billete que viene a sustituir el azul. No. Es un billete conmemorativo a los 200 años de la independencia. Entonces, simplemente se van a imprimir, fabricar o hacer de una cantidad específica de billetes. Según tengo entendido, que solamente se van a hacer 300,000 billetes y se va a dejar de fabricar, imprimir o hacer. Por eso es importante, si a ti te gusta la numismática, en cuanto te caiga uno, si tienes algún libro, algún cuaderno, algo en donde lo puedas guardar en ese momento sin dañarlo, guárdalo y después cómprate tu exhibidor. Aquí en la Ciudad de México te puedes ir a Corredor Madero
Y ahí puedes encontrar los exhibidores tanto en vertical como en horizontal, porque les recuerdo que este billete trae los dos formatos, horizontal y vertical. Entonces, en teoría tendrías que tener dos para que se vea tanto la parte vertical como la parte horizontal. Muy bien, y les repito, es conmemorativo. Actualmente el precio de ese billete a lo mucho va a estar en 50 pesos, porque, y claro, sin circular, obviamente en buen estado, porque es un billete conmemorativo, porque es un billete nuevo, es un billete que acaba de entrar en circulación, no puede elevarse más porque va a estar en circulación. Si van a ser 300 billetes de estos o 300 millones de billetes de estos, bueno, pues va a haber bastante circulando que obviamente poco a poco van a ir desapareciendo por el coleccionista, obviamente. Pero estamos hablando que no puede valer más. En un futuro, sí, efectivamente a lo mejor va a costar más, pero ya que hayan pasado varios años, ya que se deje de fabricar o emitir ese billete, ahí sí, a lo mejor su valor numismático va a ser más, mucho más de 50 pesos, pero por lo pronto a lo mucho debe de estar en 50 pesos. Claro, si tú nos estás viendo de otro país y tienes el poder, digamos, adquisitivo y quieres un billete de esos, pues obviamente tú tienes que decir, bueno, pues yo ofrezco, no sé, $100 o algo así, dependiendo pues la moneda que manejes en tu país, y a lo mejor alguien te lo puede conseguir o te lo puede vender, pero aquí en México el precio máximo de ese billete a lo mucho va a estar en 50 pesos. Ojo, aparte va a ser un billete que, repito, según se van a imprimir o se hicieron 300 millones de piezas, billetes, entonces, pues va a estar bastante circulado. Entonces, repito, eso es importante para que lo tengan presente si son de aquí de México, si son de otro país, chequen el precio porque sí es importantísimo que no se los quieran vender o no se los vayan a vender muy caro. Repito, ya si tú dices, ah, bueno, yo tengo tanto para ofrecer por ese billete, que bueno, que tengas pues a lo mejor para dar un poquito más del precio de estos billetes. Y bueno, por ahí todavía seguimos esperando más monedas y más billetes. Este año 2021 deben de caer por lo menos como mínimo otras dos monedas, por lo menos una de 10 y otra de 20 pesos, y van a ser conmemorativas. Entonces ya lo saben. De todas formas, si se pudieron dar cuenta, ya no se filtra tan fácil la información de los nuevos diseños, de los nuevos billetes y monedas que van a salir. Antes sí se llegaban a filtrar algunos detalles como la moneda de Veracruz, pero a partir de la moneda de Zapata ya no se supo nada. Sí se decía que iba a entrar en circulación y todo, pero hasta el momento que Banco de México los pone en circulación, hasta ese momento nos vamos enterando. Entonces, por mi parte ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo 2 Diamantes. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise. Esto fue Numismática para Todos y nos vemos la próxima.